Para esta clase de laboratorio vamos a estar creando, por ejemplo, el siguiente ejercicio. Vamos a abrir uno de los archivos. Este archivo ustedes lo van a encontrar disponible en la plataforma. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se trabaja dando ajustes con lo que es el pincel. Vamos a abrir entonces este archivo llamado monstruo. Vamos a darle en abrir y listo, aquí lo tenemos. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Voy primero a desbloquear lo que es la capa. Listo, le doy clic en OK. Muy bien. Una vez que ya lo tenemos, vamos a duplicarlo porque necesitamos trabajar únicamente con la copia que nosotros vamos a hacer. El original lo vamos a dejar allí por si más adelante pues queremos hacerle algunas modificaciones. Entonces vamos a ocultar este y vamos a nombrarlo. Voy a darle, por ejemplo, monstruo. Listo, ahí ya lo tengo. Lo que voy a hacer ahora es eliminar este fondo blanco que yo tengo acá. Vamos a hacerlo de una manera muy diferente. No lo vamos a ir haciendo como en algunos ejercicios lo hemos hecho, utilizando pues lo que son selecciones rápidas o varitas mágicas. Lo que vamos a hacer es muy diferente. Para esto yo hago lo siguiente. Recuerden que necesitamos estar ubicados en lo que es la capa correcta, que en este caso es la capa monstruo que acabamos de renombrar. Luego vamos a darle un clic al menú selección y aquí en selección vamos a elegir la que dice, por ejemplo, gama de colores. Listo. Siguiente paso que nosotros vamos a hacer es dar un clic aquí en el espacio negro o dar un clic acá, como ustedes gusten. Voy a darle un clic aquí, por ejemplo, y si esta opción está activada, por favor desactívenla. Vamos a asegurarnos que la tolerancia esté completamente a un 200%. Ok, vamos a dejarlo entonces a lo más alto. Una vez que ya lo tenemos, vamos a darle clic en OK. Muy bien, entonces fíjense bien que únicamente nos ha seleccionado lo que es el área de color negro de nuestra imagen. Lo que vamos a hacer ahora nosotros es crear una capa, y para esto vamos a elegir entonces una capa de color uniforme. Listo, ya lo tenemos. Vamos a asegurarnos que aquí esté seleccionado lo que es totalmente el color oscuro, el color negro, y damos clic en OK. Listo. Entonces aquí está. Si yo oculto, por ejemplo, la capa monstruo, me queda de esta forma. Muy bien, ya no tiene el fondo. Ok, entonces esta capa monstruo está únicamente lo que es el borde y únicamente tiene lo que es el relleno color negro porque lo tenemos aquí. Muy bien, entonces voy a darle un nombre. Voy a cambiarle este primero. Voy a darle, por ejemplo, monstruo 1, por ejemplo, y a este le voy a dar monstruo 2. Listo, ahí lo tengo, para no equivocarnos a la hora de que estemos trabajando. Muy bien, ahora que ya lo tengo, para hacer diferencia entre cada una de estas capas que yo acabo de agregar, voy a hacer lo siguiente. Voy a dar clic derecho aquí sobre este ojito y voy a cambiarle el color. Le voy a dar un color naranja, así yo sé que este le pertenece a esta capa. Muy bien, dicho esto, entonces ya lo tenemos. Vamos entonces a colorear el interior de lo que es este monstruo. Entonces para colorearlo haré lo siguiente. Vamos a hacerlo por partes. Lo vamos a ir haciendo despacio. Vamos a darle, por ejemplo, diferentes colores al ojo, por ejemplo. Le vamos a dar un color. Aquí a los dientes. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar un clic sobre de esta capa monstruo 1 y vamos a crear una nueva capa. Muy bien, a esta vamos a cambiarle el nombre. Voy a darle, por ejemplo, el nombre de cuerpo. Listo. Ahora voy a trabajar con un pincel y lo que voy a hacer ahora es seleccionar un pincel. Doy clic derecho y voy a elegir este, por ejemplo, un color circular, y voy a elegir de aquí un color. Si le doy color aquí, voy a elegir, por ejemplo, un color amarillo. Vamos a elegir este, por ejemplo. Voy a dar clic en OK y voy entonces a pintarlo de esta manera. Ok,
Como ustedes se dan cuenta, como el monstruo está encima en lo que es esa capa, entonces se pinta de esta manera. Muy bien, si ustedes observan aquí, me he salido un poco. Entonces si llegamos a cometer un error, es muy fácil. Voy a utilizar la herramienta borrador, y si yo le doy clic derecho, pues puedo buscar un estilo del borrador. Voy a elegir este, y lo que yo voy a comenzar entonces es a corregir esta imperfección. Muy bien, ahí están. No importa que hayamos remarcado de color estas partes de acá, no hay ningún problema. Lo que voy a hacer ahora es crear otra capa. Entonces aquí va a tener un color diferente. Estamos ubicados en esta capa. Vamos a crear una nueva y vamos a renombrarla. Vamos a darle, por ejemplo, el nombre de ojo. Voy a darle el nombre de ojo. Listo. Y nuevamente con el pincel voy a elegir acá el panel o el color blanco, como ustedes quieran. Listo, le doy clic acá y voy entonces a pasar el pincel por esta parte de acá. Bien, ahí vemos entonces que se logra el cambio. Voy a crear nuevamente otra capa, y a esta capa le voy a dar por nombre, por ejemplo, dientes. Muy bien, y lo que voy a hacer ahora es pues pintar sobre de los dientes del monstruo. Voy a elegir otro color. Voy a elegir, por ejemplo, o puedo darle el mismo color blanco. Solo lo que voy a hacer es reducir el tamaño del pincel. Bien, lo paso de esta manera, con mucho cuidado de no pasarme sobre del área. Perfecto, ahí lo tengo. Ahora lo que voy a hacer es, por ejemplo, darle un brillo en esta parte de acá. Para eso voy a crear una nueva capa y le vamos a dar brillo. Ok, esta capa tendría que ir entonces sobre el cuerpo, esta capa brillo que acabamos de hacer. Entonces vamos a moverlo y a posicionarlo. Voy a elegir entonces un color amarillo, pero que esta vez sea un poco más oscuro, o mejor dicho, que sea un poco más oscuro o más claro. Vamos a ver cuál podemos elegir. Sí, vamos a elegir ese. Y lo que voy a hacer ahora es, después de que ya he elegido el color, voy a darle, voy a elegir este, voy a darle clic en OK. Aquí yo lo que podría hacer es bajarle un poco la intensidad, o lo que es la opacidad, para que no se vaya a ver tan fuerte. Entonces hago esto. Bueno, casi no se nota. Voy a cambiar el color, voy a dar control Z y voy a elegir uno más brillante, mejor un amarillo un poco más brillante. Creo que ese está bien. Vamos a ver cómo se ve, y lo voy a pasar de esta forma. Aún no se nota. Voy a elegir otro brillo, mejor otro. Listo, entonces voy a elegir este color. Voy a darle clic en OK y lo voy a pasar por la orilla de lo que es la figura que tenemos acá. De esta manera podemos tomar varias posiciones. Voy a hacer un poco más grande lo que es el pincel. No se preocupen si toma parte de el ojo, no hay ningún problema, no se preocupen, eso lo podemos corregir. Muy bien, allí. Entonces como se ha pintado encima del ojo, por eso lo que yo voy a hacer es mover esta capa y venirle a posicionar aquí debajo del cuerpo, aquí de esta forma. Noten, ahora ya no se logra ver ese espacio de ahí. Entonces ya lo tenemos de esta forma. Vamos entonces ahora a crear un fondo para este monstruo. Para ello vamos a utilizar los pinceles y vamos a estar trabajando con selecciones. Vamos a crear
una capa de fondo, me voy a ubicar aquí en la capa llamada capa monstruo 1 y voy a crear una nueva capa y a este le vamos a colocar por nombre fondo. Listo. Una vez que ya lo tenemos, vamos entonces a colocar una selección. Voy a elegir la herramienta marco rectangular y voy a seleccionar de esta forma, de esta manera, allí. Una vez que ya lo tengo, voy a seleccionar un color. Voy a elegir, por ejemplo, un amarillo un poco más oscuro. Voy a elegir este por ahí, luego la herramienta pincel. Bueno, voy a dar clic en OK. Luego la herramienta pincel, voy a hacerlo un poco más grande. Y lo que yo hago es pasarlo. Ok, vamos a ver, permítanme. Ok, si ven de que se mira muy claro el color, no es problema del color, sino de lo siguiente. Voy a dar control Z, es porque la opacidad está baja, entonces la voy a subir un poco. Y ahora sí, voy a pintar de esta forma. Noten que al pasar el pincel sobre la selección, aunque yo pase el pincel fuera de lo que es la selección, pues no va a salir en ninguna otra área del diseño. Listo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a trabajar ahora con lo que es la parte de arriba porque voy a hacer el cielo. Entonces para eso voy a presionar Control Shift I. Entonces esto lo que me hace es una selección inversa. Entonces ahora queda seleccionada la parte de arriba. Ahora voy a crear una capa nueva y a esta la vamos a llamar, por ejemplo, cielo. Vamos a crear aquí o a simular lo que es el cielo y voy entonces a elegir aquí un color. Voy a elegir este, por ejemplo, voy a dar clic en OK y ahora pues voy a pasar el pincel. Bien, de esta manera. Perfecto. Ahora que ya lo tenemos, vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a pasar el pincel sobre esta misma capa o volverlo, por ejemplo, más oscuro o darle más brillo. Entonces yo pudiera hacer un pincel más difuminado. Voy a bajarle aquí lo que es la opacidad. Voy a bajarle un poco, digamos que 20%. Entonces voy a elegir otro pincel un poco más oscuro. Voy a elegir este, por ejemplo, y empiezo entonces a pasarlo de esta forma. Creo que aún está muy fuerte. Voy a bajarle un poco más la opacidad. Allí, muy bien, así está muy bien. Entonces lo paso de esta manera así. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Ubicado aquí en lo que es la capa cielo, voy a crear una capa nueva, pero antes voy a deseleccionar con control D. Listo. Entonces voy a crear una capa nueva y a este le voy a dar por nombre nubes. Voy a enseñarles algo aquí antes de continuar creando esto. Voy a explicarles, por ejemplo, cómo nosotros podemos crear nuestros propios pinceles. Entonces voy a abrir aquí la imagen que ustedes van a encontrar, que es esta llamada nube PSD. Le damos en abrir. Entonces esta nube yo no la quiero agregar aquí en el ejercicio como una imagen más, sino que yo la quiero agregar como un pincel. Por lo tanto, una vez que ya lo tengo, fíjense bien, si yo activo lo que es el fondo y voy a convertir esta nube o esta herramienta en lo que es un pincel, si yo activo el fondo, pues entonces me va a quedar el pincel con este fondo blanco, y eso es lo que yo no quiero. Por eso tengo desactivada la capa fondo. Entonces, para convertir esta imagen en un pincel, doy clic en edición y luego donde dice, por ejemplo, definir valor del pincel, y aquí en valor del pincel le voy a dar el siguiente nombre: nube ejemplo. Ok, por decir un nombre.
Entonces aquí me agrega un número donde va a estar la asignación de mi pincel. Entonces le doy clic en OK y noten que ahora ya tengo esta imagen como un pincel. Entonces este pincel lo voy a venir a ubicar o a utilizar aquí en este diseño. Muy bien. Entonces si yo lo quisiera cargar, pues ya ustedes saben cómo se cargan los pinceles, aunque aquí ya aparece, miren. Ok. Entonces voy a reducir un poco el tamaño de mi pincel de la nube que acabo de crear y voy a darle, por ejemplo, otro color. Recuerden que debemos de estar ubicados en la capa nube. Voy a darle un azul un poco más brillante, por ejemplo ese, veamos. Y lo que voy a hacer ahora es dar un clic aquí. Ok, creo que voy a cambiarle la opacidad. Ahora sí, ahí se nota un poco, y si no, pues pudiera yo utilizar otro estilo de color y aplicarlo. Muy bien, creo que ahí está bien. Pudiera dejarlo así, de esa forma, o pudiera también utilizar otro color, pero creo que así está muy bien. Y voy a colocar otra por acá, de esa manera. Entonces cada vez que yo le dé varios clips, se va a ir aumentando la densidad de lo que es el pincel. Miren. Entonces, como está en capas diferentes, entonces podemos aplicarle también efectos a esta capa nube. Vamos a aplicarle un difuminado o un desenfoque gaussiano. Entonces debemos de estar ubicados en la capa nube, y este elemento tenemos que convertirlo en un objeto inteligente para que el filtro sea inteligente. Entonces clic derecho, convertir en objeto inteligente, ahí está. Ahora filtro, desenfocar, y luego elegimos desenfoque gaussiano. Vamos a desenfocarlo aquí como ustedes gusten, lo pueden desenfocar. Vamos a mover aquí un poco el radio. Ahí se nota el desenfoque, como ustedes lo quieran desenfocar, no hay ningún problema. Yo lo voy a dejar en 9. Creo que ahí está muy bien. Y ahora le doy clic en OK. Muy bien. Entonces, como quedó un filtro inteligente, entonces aquí puedo dar un clic. Vemos cómo ha quedado el antes y el después. OK. Y si no nos gusta cómo ha quedado, pues damos aquí un clic y corregimos, ¿verdad? Aquí no hay ningún problema. Voy a darle clic en OK. Entonces ahora lo que podríamos hacer nosotros es agregarle una sombra. Entonces me voy a ubicar en la capa fondo. Vamos a crear una nueva capa y la vamos a renombrar como sombra. Vamos entonces a seleccionar un pincel, que este pincel pues sea difuminado, y para ello voy a utilizar, por ejemplo, este circular difuso, y lo vamos a ajustar a un tamaño. Muy bien. Entonces voy a presionar la tecla Alt para copiar este color. Le doy un clic acá y listo. Yo pudiera hacer también acá, voy a dar Control Z. Dije que pudiéramos dar presionar la tecla Alt, luego dar un clic, y entonces se toma el selector. Noten, si yo muevo el mouse va tomando el color que yo he elegido. Entonces aquí yo pudiera también presionar la tecla Shift y modificar dicho color. Ok, pudiera hacerlo, pero lo voy a dejar así. O pudiera yo también aquí también elegirlo, por ejemplo, de esta forma. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, como yo quiero aplicar esta sombra yo la quiero aplicar, entonces voy a bajarle un poco la opacidad y lo puedo pasar por aquí, ¿verdad? Pero está muy fuerte, entonces le voy a bajar un poco la opacidad. Y lo que voy a hacer ahora es pasarlo de esta manera, pasarlo así. Nos tomamos algo de tiempo, no necesariamente tiene que quedar
perfecto, no se trata de eso, se trata de o solamente pues hacerle algunos ajustes. Ok, entonces podríamos ir también aumentando la opacidad para irle dando un poco más de sombra y de esta forma irlo cambiando de esa manera. Ok, lo voy a pasar por ejemplo, pero lo voy a bajar un poco la opacidad y lo voy a pasar por aquí. Muy bien, recuerden que no necesariamente tiene que quedar perfecto, ¿verdad? Se trata de darle otra perspectiva. Muy bien, voy a dejar así. Ahora yo lo que pudiera hacer es transformar esta sombra. Para eso yo presiono control T y lo voy a escalar, o mejor dicho, para transformarlo. Entonces manteniendo la tecla control yo puedo cambiar lo que es la perspectiva. Ok, recuerden que si dejamos presionado control, entonces vamos a cambiar la perspectiva. Entonces la podemos ajustar a como nosotros creamos conveniente. Muy bien. Ahora si la queremos difuminar, podemos ir a filtro y aquí vamos a dar desenfocar y vamos a dar desenfoque gaussiano y cambiarle un poco más lo que es el enfoque. Vamos a darle por ejemplo un 26. Voy a darle clic en OK. Entonces ahí se ve difuminado un poco más. Y ahora lo que voy a hacer es, si hay algunas áreas que yo no quiero que aparezcan en el diseño, pues entonces yo las puedo borrar. Puedo utilizar el borrador y pasarlo sobre esas áreas que yo no quiero que aparezcan, como por ejemplo esta de acá. Entonces voy a aumentar un poco el tamaño del borrador y lo voy a pasar de esa forma. Listo, ahí lo pasamos y entonces nuestro diseño se vería de esta manera. Bien, voy a pasarlo por aquí. Creo que en esta parte estaba muy fuerte el borrador. Voy a bajarle un poco la opacidad también, de esa manera. Así, de esta forma, miren. Entonces nos da otra perspectiva y pudiera yo también aquí disminuir también lo que es la opacidad para que se vea un poco más realista, de esta forma. Entonces de esta manera voy a darle enter. Aquí hemos creado por ejemplo un diseño que pues a nosotros pudiera sernos de mucha utilidad el día que queramos nosotros trabajar con algunos diseños que nos encarguen por ahí. Entonces espero que este ejercicio ustedes lo hayan realizado, que lo hayan llevado a cabo y hayan visto también cómo se puede trabajar mediante todas las capas que nosotros querramos y que también pues hayan convertido una imagen a un pincel. Entonces jóvenes, aquí pues les dejo a imaginación propia que ustedes agreguen algún texto, lo que ustedes quieran, lo que ustedes gusten, para luego ver el diseño de cómo ustedes les ha quedado este trabajo. Nos vamos a quedar hasta aquí entonces chicos y será hasta la próxima clase.